Seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias y en estos momentos nos acompaña el congresista Kenji Fujimori, como lo habíamos anunciado, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Kenji, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Bueno, hemos tenido una semana bastante movida, ha habido de todo y casi todo se centra en la primera dama, ¿no? Nadine Heredia. Ahora, en medio de toda esta crisis, algunas se señalan que es una crisis absurda, la lideresa de Fuerza Popular, que encabeza las encuestas, emplazó al presidente de la República a separar del cargo de primera dama a Nadine Heredia, acusándola de tener injerencia en el poder y tomar decisiones que no le corresponden. Algunos han señalado que ha sido un error, algunos señalaron que más bien ha hecho bien, pero vamos a escuchar primero, si me permites, la respuesta que dio la primera dama en una conferencia de prensa. Bueno, en principio creo que denota extremo desconocimiento sobre el Estado, ¿no? No tiene idea que ser primera dama no es un cargo. Quizá está recordando cuando ella usurpó el lugar de su madre sin tener ningún tipo de remordimiento, después de que incluso ella misma contara que había sido torturada por su padre. Bueno, ahí escuchábamos a la primera dama, ¿no? Dijo de que Keiko no recuerda cuando usurpó el lugar de su madre sin ningún tipo de remordimiento, cuando incluso contaron que había sido torturada. Que no es posible que Keiko no comprenda lo que significa una familia. ¿Qué le responde? Raquel, Keiko dijo claramente que el cargo de primera dama es un cargo honorífico. Y aquí la primera dama, Nadine Heredia, está mintiendo porque en ningún momento hubo usurpación, porque fue con el pedido y anuencia de nuestra madre para que Keiko asumiera el cargo de primera dama. ¿Por qué? Porque mis padres se habían divorciado. Ese es el motivo. O sea, la señora Iguchi le pidió a Keiko que asuma el rol de primera dama. Por supuesto, es a pedido de mi madre, porque mis padres ya se habían divorciado. Ahora, ¿era necesario que ella asuma ese rol a pesar de los problemas que se registraron en ese momento? ¿Te refieres a mi hermana Keiko? Ajá. ¿Asumir el rol de primera dama? Bueno, es un rol, es un trabajo honorífico que demanda mucha responsabilidad y por supuesto Keiko desde un principio estuvo en capacidad para asumir ese cargo. Porque la primera dama dijo, ella no tuvo el remordimiento de asumir ese cargo. Esa es una de las tantas mentiras y refritos que ha lanzado la primera dama. A mí lo que me preocupa es que cuando a la primera dama, Nadine Heredia, se le pregunta por el cese de la procuradora Príncipe, ella responda que le preocupa porque ella es la principal perjudicada. En otras palabras, Raquel, a la primera dama no le interesa el Estado de Derecho ni la transparencia. Y es por eso que ella ha salido a responder con ataques muy bajos a nuestra lideresa Keiko. Ahora, algunos han criticado también el pedido de Keiko, porque de este pedido para que el presidente de la República la aparte como primera dama. ¿Fue un error, Kenji? Bueno, todos sabemos que la primera dama está usurpando la función del presidente. Es la primera dama la que da la luz verde a los ministros y la luz roja a los procuradores que son incómodos a Palacio de Gobierno. Y toda esta crisis de gobernabilidad se genera pero tú por la primera avalas dama. el pedido de Keiko, de este pedido que le ha hecho el presidente para que separe del cargo de primera dama a Nadine Heredia. Por supuesto, yo la apoyas? avalo. ¿Cuál es el problema? La señora Nadine Heredia no ha sido elegida por el pueblo. Ergo, ¿quién se va a hacer responsable de todos los errores que se cometan en su función? ¿Van a ser los ministros? Pero hay algunos que dicen que tendrían que dama? divorciarse, ¿no? Tendrían que divorciarse, como ocurrieron con sus padres, para que ella deje de ser primera dama. Lo que tiene que hacer es dar un paso al costado y dejar al presidente gobernar tranquilo. Toda esta crisis de gobernabilidad se genera por la primera dama. Pero igual va a seguir siendo primera dama, en todo caso. Pero ella no es la presidenta. Ahora, ¿cómo ha tomado las críticas que ha hecho la primera dama contra su familia? Bueno, yo le pediría a la primera dama que
deje de dar estos ataques bajos, cobardes, incluso que le pida a su amiga Ana María Solórzano que se modere, que también deje de lanzar estos ataques bajos, cobardes, al decir que nosotros, mi familia, lleva la dictadura en la sangre. Para mí, Raquel, eso me parece una frase fascista. Frase fascista. ¿Les dolió el que digan que ustedes que sabían de que su madre había sido maltratada, torturada? Eso es totalmente falso, Raquel. Han lanzado una serie de mentiras, refritos. Por ejemplo, ¿qué han dicho sobre la tortura, supuestas torturas y sobre el encierro? Las supuestas torturas, ¿a qué se refiere? A un programa de rehabilitación, un proceso de rehabilitación oriental que se llama moxibustión. Y con respecto al encierro, hay un informe audiovisual de un noticiero de la época donde demuestra que eso es totalmente falso. O sea, su madre nunca fue torturada. Raquel, si yo o mis hermanos hubiéramos visto cualquier tipo de agresión física o psicológica, nosotros hubiéramos sido los primeros en defenderla. Incluso, cuando mi padre es detenido en Chile, yo fui a testificar ante la justicia chilena, ante el juez Álvarez, sobre este caso de las supuestas torturas a mi madre. Ahora, ella también se refirió a sus parientes que se encuentran prófugos de la justicia, y ella hizo una comparación de que ellos sí afrontan los procesos y más no sus familiares y sus tíos. Aquí, Raquel, la candidata es Keiko, y Keiko ha sido investigada de pies a cabeza y no le han encontrado absolutamente nada. En todas las instancias, en el Congreso, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Policía, sin tener la necesidad de presentar habeas corpus, acciones de amparo, a diferencia de la primera dama, que se le está investigando y pone una serie de trabas, presenta una serie de recursos legales, amparos, habeas corpus. Esa es la gran diferencia. Porque ella incluso recordó, usted que se educó con la plata de todos los peruanos. Fíjate, esa investigación se ha llevado a cabo en el Congreso, en la Fiscalía, se ha archivado N cantidad de veces, lo vuelven a reabrir y después de 4 veces que lo han reabierto ya se ha vuelto a archivar definitivamente. Ahora, lo cierto es que la primera dama se le ve preocupada, el presidente de la República ha salido en su defensa, han sacado a la procuradora Príncipe, ha tenido que salir un ministro, y los abogados de la primera dama incluso están pensando llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancias internacionales. Raquel, si uno no tiene nada que esconder, uno tiene que actuar con total transparencia. Ok, investíguenme, dejar los reglamentarismos de lado. ¿Cómo ves a la pareja presidencial? ¿Los ves preocupados? ¿Cómo los ves? Prácticamente están arrinconados por el tema de las agendas, y es por eso que están tratando de entorpecer la justicia. Entorpecer la justicia. Ahora, volviendo al tema de Keiko Fujimori, que está encabezando las encuestas, ella saludó el informe de la Comisión de la Verdad, algo que sorprendió a muchos, y algunos lo han recibido bien, han señalado que es algo positivo, incluso gente que no creía en ella. Salomón Lerner Febres ha señalado que ojalá que no sea un cálculo político, un cálculo electoral. Raquel, yo lo entiendo como un mensaje de apertura y de tolerancia. Ya. ¿Compartes la opinión de Keiko sobre la Comisión de la Verdad? Entiendo que Keiko se refiere al diagnóstico que se hace, al diagnóstico que se hizo sobre ese vacío del Estado en el Perú, sobre todo en las zonas altoandinas. Se menciona quiénes nos atacaron, quiénes nos defendieron y quiénes no hicieron nada. Definitivamente no podemos estar de acuerdo con los calificativos que se dan contra mi padre, y tampoco podemos estar de acuerdo con el término de conflicto armado, cuando lo que hubo fue un ataque cobarde, artero, por parte de un grupo de terroristas a una sociedad indefensa. O sea, ¿compartes en parte la opinión que ha dado Keiko Fujimori sobre el informe de la Comisión de la Verdad? Por supuesto, sobre el diagnóstico que se hace. Solo en parte. Y eso es un gesto de apertura y de tolerancia.
gesto que siempre nos han pedido hacerlo. No se basa en un cálculo político electoral, como algunos sospechan. Hacer política es también dar gestos, concesiones. Y eso es lo que hizo nuestra lideresa Keiko en su conferencia. Ahora, Salomón Lerner Febres dice que así como Keiko Fujimori está hablando bien del informe de la Comisión de la Verdad, debería reconocer que la condena a su padre fue justa. Raquel, hagamos lo que hagamos, los antifujimoristas, nuestros críticos, siempre van a criticarnos. Pero así como en la política, en la iglesia, las cosas no se dan de un día para otro, es un proceso. Y fíjate, los que más nos dicen que demos concesiones, los que más nos critican son los verdaderos autoritarios. Pero felizmente, Raquel, que la población lo ha entendido como un gesto de tolerancia. E incluso aquellos que no son fujimoristas, lo han entendido como un gesto de apertura y no tienen sus rencores congelados en sus corazones. ¿Se debe cumplir con las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, con las reparaciones? ¿Eso haría un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Fíjate, desde un principio la comisión nació viciada, sesgada ideológicamente, porque no se convocaron, no se llamaron a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Iglesia. Bien, bueno, ahora, siempre hay, hablando del expresidente Fujimori, siempre hay la pregunta, si Keiko Fujimori llega al poder, ¿existe la posibilidad de que indulten a su padre? Bueno, esa pregunta la meten algunos sectores de la política y algunos sectores de la prensa. Van por cuerdas separadas. Como siempre lo ha dicho Keiko, nosotros vamos a seguir trabajando, luchando en todas las instancias judiciales. Yo creo que en algún momento se tergiversó lo que yo había dicho. Creo que se había confundido mis expectativas como hijo con lo que realmente queremos hacer en el ámbito o la lucha legal en el caso de mi padre. Por supuesto, yo como hijo quisiera ver a Alberto Fujimori en libertad lo más pronto posible, como hijo. Ese es mi deseo como hijo, ¿no? Ahora, el expresidente ha dado su opinión sobre lo que dijo Keiko sobre el informe de la Comisión de la Verdad en Harvard. ¿Él ha dado su opinión? Con mi padre no hablamos mucho de política, justamente por el tema de su salud, pero... ¿Lo ha molestado? ¿Lo habrá molestado? Pero mi padre entiende que la política, la naturaleza de la política, Raquel, es dinámica. Uno no puede quedarse congelado en el pasado. ¿Pero él se habrá molestado por esos comentarios? Mira, mi padre entiende la naturaleza de la política, lo cambiante que es, y que también es importante hacer gestos. Gestos que él también ha dado, por ejemplo, durante la 6ª audiencia del primer proceso judicial que se le siguió, donde él pide disculpas por los errores que se hubieran podido cometer durante su gestión. Entonces, mi padre también está en esa misma línea de hacer gestos. Ahora, la Cancillería da autorización para pedir a Chile que se amplíe ¿no? los procesos contra su padre, ¿no? por otros 2 casos que incluyen a su tío Pedro Fujimori. Bueno, ahí hay responsabilidad del Poder Judicial. Ha demostrado ineficiencia y poca justicia. ¿Por qué? Porque hace 3 años que mi tío Pedro ha fallecido. ¿Qué es eso? ¿Justicia? Yo diría, Raquel, que eso es persecución. Y fíjate, a Keiko la han investigado de todo, de pies a cabeza. Y cuando no pueden con Keiko, se meten con los familiares, con los parientes. A mí personalmente me gustaría que mis parientes, que mis familiares afronten una justicia, pero no una persecución. ¿Se ha logrado comunicar con sus tíos? ¿Les ha pedido, por favor, por qué no regresan al Perú? Estamos en otros tiempos. Quizá porque para un Fujimori no hay justicia. Ponte, hace un par de semanas ha sido condenado el señor Camilla a 3 años de prisión, sin pruebas. La sala prácticamente no le aceptó los peritos de parte, no le aceptó presentar la documentación, los sustentos de la ONG. Y fíjate, aquí ha sido condenado en base a un nuevo delito. Entre comillas lo digo porque las donaciones que vinieron de Japón eran de privados.
de privados. Entonces no se puede hablar del delito de peculado. ¿El Fuerza Popular va a apoyar la interpelación al jefe del gabinete y al ministro del Interior, como lo está pidiendo el APRA? ¿Van a apoyar ustedes esa moción? Nosotros no vamos a apoyar. No lo van a apoyar. Porque eso puede conllevar a una posible censura del gabinete, y hay que ser conscientes que ya ha llegado a un límite. Basta con oler la sangre que hay en el ambiente que ha generado el propio gobierno. Yo diría que generado quizá adrede. ¿Para qué? Para que algunas de las fuerzas de oposición pisen el palito. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego, no vamos a pisar el palito que a las finales haga que el gobierno patee el tablero y todas las investigaciones vuelvan a foja cero, y a las finales crear más ruido político. ¿Ustedes quieren que este gobierno termine su mandato como debe ser y se convoque a elecciones? Bajar el ruido político, que se convoquen a elecciones y que haya una transición democrática. ¿Qué le ha parecido la decisión de Daniel Urresti de declinar su intención de postular a la presidencia? Bueno, Raquel, desde un principio él nunca debió de ser ministro. ¿Por qué? Por los juicios por violaciones a los derechos humanos que tiene, por asesinato. Es por eso que él, desde un principio, no debió de asumir el ministerio. ¿Y qué posibilidades le ve a Milton Bonjese? Bueno, hay que verlo en la cancha. Pero algunos dicen que es buena gente, pero ¿pasará la valla electoral? Bueno, no basta con ser buena gente para pasar la valla electoral, y yo creo que teniendo la imagen de Nadine, más que sumar, eso le va a restar. ¿Ustedes están seguros de ganar en primera vuelta? Aquí no se puede hablar de triunfalismos. Lo que sí te puedo asegurar, Raquel, es que tanto Keiko como nosotros estamos trabajando de manera sostenida para poder llegar a Palacio de Gobierno. Bueno, va a ser una campaña bastante dura. Así es. Eso lo debe saber Keiko, ¿no? Va a ser una campaña donde le van a recordar, se va a recordar el pasado, ¿no? Así es. Justamente antes de terminar, Raquel, quiero dirigirme a la señora Nadine, a la primera dama, y a su amiga Ana María Solórzano, que hay que bajar estos ataques bajos en esta campaña y evitar lanzar frases como decir que nosotros tenemos la dictadura en la sangre, porque esos son ataques o frases fascistas. Bien, muchas gracias al congresista Kenji Fujimori por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Bien, son las 11:55. Hacemos una breve pausa, ya regresamos.